Sofía Sueskun, la que se había autoproclamado reina de los realities tras ganar Gran Hermano 16 y Supervivientes. Se convirtió en la cuarta expulsada de su tercer reality, #GH Duo. Una tercera convivencia en la que ir de la mano de su expareja, Alejandro Albalá, no jugó a su favor y acabó convirtiéndola en la villana de este turbulento romance. Pero el exmarido de Chabelita Pantoja no fue el único hombre que merodeó por la vida sentimental de la pamplonica durante el concurso, sino que otros hombres salieron a la palestra dentro y fuera de la casa de Guadalix de la Sierra. En primer lugar, su compañero de reality, Antonio Tejado, cuya relación con Candela Acevedo había hecho aguas antes del encierro. Durante una fiesta, Sofía Sueskun le comentó a Tejado que este le había hablado alguna vez por Instagram. Aunque en aquel momento la conversación se zanjó con que eran unos simples mensajes de compañeros de cadena. La hija de Maite Galdeano le prometió a su otra compañera, Candela Acevedo, que se los enseñaría cuando estuviesen fuera del concurso. Los mensajes de la discordia. Y, muy a su pesar, ese momento llegó antes de lo esperado. Aprovechando las circunstancias del debate de #GH Duo el pasado domingo 10 de febrero. Jordi González pidió a la última expulsada que enseñase los mencionados mensajes ante la expareja de Tejado. El primero fechaba del 16 de octubre de 2017, época en la que Acevedo asegura estar ya con el todavía concursante. Y así lo hizo. Bueno, jajaja, decía este mensaje que no tuvo respuesta de Sofía Sueskun. Pero había más. El 27 de octubre volvió a escribirle, a ver si te dejas ver, coño, y añadía, tanto Albalá jajajaja. A lo que la de Pamplona responde, ¿dónde andas? En Sevilla, amor. ¿Y tú? Responde Tejado. Sueskun, evitando acercamiento, contesta, en el Polo Norte, siendo el concursante el último en intervenir en esta conversación, yo puedo abrigarte. Tanto la otra interlocutora como la por aquel entonces pareja de Tejado interpretan esta conversación como un evidente tonteo del tercero en cuestión, a lo que le suman también una burla hacia Alejandro Albalá. Esto sirvió también como un puente para que las ya ex concursantes acercasen posturas y se aliasen entre ellas hacia un mismo enemigo. Antonio Tejado. Ahora amigo y gran apoyo dentro de Guadalix de la Sierra. Tú me dijiste que antes de entrar empezó a decirte cosas muy fuertes de mí, apelaba Sueskun a Acevedo tras leer los mensajes. Y te lo dije dentro de la casa, advertía la ex de Tejado. Pero la ganadora de 2 realities quiso ser sincera con su compañera, pero en ese momento tú eras como la mentirosa, la loca, a que se inventaba las cosas, algo de lo que ahora se arrepiente.